Uno, que el Señor rechaza a Saúl por su desobediencia. Número 2, Dios llama a Samuel en el verso número 1 del capítulo 16. Vaya al capítulo 16 del mismo libro. Samuel el profeta, cuando Dios lo llama para levantar a Saúl, él le da las instrucciones. En otras palabras, le habla de su destino, cuál es su propósito, cuál es su ministerio, qué es lo que él tiene que cumplir en su vida. Yo estoy seguro, amados hermanos, y me voy a atrever a decir eso. Si usted conocía su propósito finalmente en esta vida, usted sería un cristiano más fiel. Usted no se desconectaría de su casa tan continua, porque fluye la vida en su casa. Por ahí es donde Dios trae la vida, la unción, el ministerio, el progreso, la bendición. La bendición viene de Dios a través de su pueblo y a todos nosotros. Dios entonces en el capítulo número 16 de este libro, el verso 1 dice, el Señor le dijo a Samuel, el mismo profeta, ahora viejo y cansado, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Sí, porque es que Samuel se recordaba cuando Saúl comenzó su reinado. Él se recordaba cómo Dios le habló, la unción que estuvo sobre él. Yo me acuerdo como pastor cómo Dios le ha hablado a esta casa, cómo le ha hablado a ciertos individuos, cómo le ha hablado a esta ciudad. Y uno se recuerda años después cuando ve que una persona cae, que una persona cambia de parecer, que una persona se deja llevar por los detalles y no ve el big picture porque están demasiado enfocados en su propia vida y no en el destino de millones de personas y de miles de gente en esta ciudad. Yo me acuerdo de la unción, yo me acuerdo de las palabras. Y Samuel, cuando habla con Saúl y le dice a Saúl, Dios te va a arrancar, Dios te va a quitar todo lo que te había dado porque desobedeciste al Señor. Claro, Saúl se arrepintió automáticamente porque es fácil arrepentirse cuando usted ve que el trozo de Dios da reversa en tu casa para quitarte todos los muebles. Cualquiera se arrepiente así, cualquiera corre a buscar un trabajo. Pero Dios te dice desde ahora, antes de que yo envíe el trozo, antes de que las cosas cambien, yo quiero que tú entiendas que tienes un llamado solemne, tienes un propósito de Dios. Hay gente que necesitan tu vida, hay gente que necesitan tu entrega, tu fe. Necesitan que tú te conectes a la vida de Dios, que tú crezcas en la fe, que tú desarrolles tu vida en el Señor, para que por tu vida vengan miles y miles de personas al Señor. Yo lo creo, hermano. Y vemos en el capítulo 16, verso 1, el Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Si ya yo lo he rechazado como rey de Israel. Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Yo quiero que usted entienda que ya Saúl estaba rechazado, pero seguía reinando. Él se seguía sentando en el trono todos los días. No sabía que por ahí venía. Yo sé que esto no es un mensaje que trae muchos amenes y glorias a Dios. Yo lo sé. Yo acostumbro predicar diferentes tipos de mensajes, pero es que el Señor me agarra esta mañana y me dice, si vamos a afectar miles de personas, tú no lo puedes hacer solo. Y yo le dije, eso te lo digo a ti todos los días. Y me dio esta historia. Y repasé esta historia en la mente. Y comenzó a decirme cómo él llamó a David cuando David era un chamaco en el campo, hijo de una gran familia donde su padre tenía muchos hijos. El único que no le permitían estar en la casa viviendo era David. David siempre estaba solo, siempre estaba sucio. David escribía tan lindo y cantaba precioso y tocaba el arpa como él solo, porque todo el tiempo se encontraba solo, criado de la mano de Dios. Usted sabe el salmo que dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Eso lo escribió David el rey cuando era un chamaco joven en el desierto.
Yo fui a Israel y el desierto de Israel no es como los desiertos aquí en los Estados Unidos. El desierto de Israel es bien triste. Muchas piedras, seco, árido, nada, allí no hay nada. Y David escribe ese salmo cuando él está en el desierto de Israel, solo, quebrantado. El padre le había dicho a todos sus hijos: tú vas a hacer esto va a ser tu tarea, tú vas a tener esta autoridad, a todos sus hijos. Y cuando llega David, que era el último, le dijo: David, agaja todas esas ovejas allí, arranca por ahí para abajo y búscatela como tú puedas. A veces somos así, a veces nos sentimos así, a veces sentimos que somos el hijo del padre que tiene mucho y no tenemos nada. Pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo no puedo tener lo que tiene fulano? ¿Por qué yo no puedo estar en esas alturas? ¿Por qué las cosas en mi casa no fluyen como el vecino? ¿Por qué mi vida es tan complicada? ¿Por qué las cosas son tan difíciles? ¿Y sabes qué? Dios quiere intervenir en tu vida hoy y cambiar todas esas cosas, pero la base es una decisión. El verso de nuevo, lo repito, el verso número 1, el Señor le dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? En otras palabras, ya Samuel, despierta, ya yo lo rechacé como rey de Israel, mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. El cuerno de aceite, llénalo y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Es ahí donde Samuel el profeta va a la casa del padre de David y busca a estos hombres que todos eran grandes, fuertes, guerreros, poderosos. Y Dios le dice: no es ninguno de estos, no es el que mejor canta, no es el que mejor pueda hablar poesía, no es el que mejor dance, no es el que mejor tenga educación, sino el que es fiel y que está dispuesto de ser fiel hasta la muerte. Ese es el que atrae el corazón de Dios. Y como David se crió solo, o sea, no fue afectado por la civilización, porque todos los hermanos habían ido a la escuela, todos los hermanos de David eran educados, todos estaban siendo preparados para posiblemente un día tener una posición dentro del reinado. David era el único que lo crió Dios. ¿Cuántos aquí piensan a veces: Dios tiene una brega conmigo? A veces tú piensas: no es una brega muy buena, a veces me da duro, me duele, pero tiene una brega conmigo que yo veo que no tiene con nadie más. Yo quiero que usted entiendas, la brega de Dios contigo no depende de ti, depende de Dios. ¿Entiendes? Si te ves chiquito, Dios tiene una brega grande para ti. No depende de nuestra posición, no depende qué hemos hecho, nuestro pasado, el pecado, el quebranto, las decisiones, la oscuridad. No depende de las cantidades de gente que le hemos robado, el adulterio que hemos cometido. No depende de las cosas que hemos vivido, estamos viviendo. El deseo de Dios para ti es como el deseo de Dios para David. Él te ve de lejos, ve lo que estás viviendo, lo que has sufrido, lo que has sido quebrantado todos estos años. Y Dios dice: hay un momento donde yo voy a intervenir en tu vida, y usualmente es cuando menos esperamos. Usualmente Dios interviene de esta manera, que le dice al pastor de la iglesia: no puedes lograr la visión que tienes, no puedes lograr afectar cientos y hasta miles de personas en esta ciudad si no tienes un pueblo comprometido, que tiene fe, que aunque esté quebrantado y se cree poco y no tiene mucho, pero sus prioridades están correctas. Y como David, los voy a sacar del desierto, los voy a traer al palacio. Sus hermanos se criaron cerca del palacio y terminaron en el desierto. Y David se crió en el desierto, dormía en las cuevas. Mientras sus hermanos dormían en su casa, dormían cerca del palacio, David dormía en las cuevas. Y si usted ha estado en Israel, en el verano es bien caluroso y el invierno es bien frío. David vivía en las cuevas, escapando del frío. Y por encima de eso, no solamente él escapando, sino que tenía que cuidar sus ovejas.
El papá salía de vez en cuando en el caballo a contar las ovejas. Si se faltaba uno, había serios problemas. David tenía que protegerse él y proteger las ovejas. Un chamaquito. Lo enviaron a los 8 años de edad, se estima, y estuvo toda su vida hasta que Dios lo saca del desierto, el anonimato, y lo lleva al palacio. Eso es lo que Dios va a hacer contigo. Yo te lo digo en el nombre de Jesucristo, que si tú eres obediente al Señor en esta tarde, Dios te va a sacar del anonimato, del quebranto te va a jalar Dios. Lo que has vivido, lo que has sufrido, parece que no hay fruto. Le has dicho al Señor, yo no tengo problema vivir esto, pero quiero ver fruto, quiero ver avance, quiero ver progreso. ¿Cuántos lo han dicho? Usted ha dicho lo que yo he dicho, yo he vivido lo mismo y a veces lo vivo. Dios me dice en esta tarde, la palabra del Señor te dice, te voy a sacar del anonimato y te voy a poner en lugar de reinado porque tu destino y tu propósito sigue en pies. Y Dios llama a este hombre, mire el verso número 4 del capítulo 16. Samuel hizo lo que le mandó el Señor, pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor, como las caras de ustedes hoy. Que mientras yo ahorita hablaba, los rostros de ustedes, algunos de ustedes, no todos, estaban como en shock. Oh, man, vengo hoy y mira de lo que le está predicando. Hace varias semanas no llego y llego y bendito sea Dios. Y le pasó lo mismo a este hombre. No tengas miedo, no tengas temor. Dios tiene un trato contigo. Y es por eso que te habla de esta manera. Por eso te exhorta, te habla así. Por eso te exhorta así. Porque Dios tiene un plan y un propósito para ti. Dice el verso 4, mira lo que pasó. Samuel hizo lo que le mandó el Señor, pero cuando llegó a Belén, las murallas, las puertas grandes de Belén, los ancianos que se sentaban en la puerta del pueblo los recibieron con mucho temor, porque decían, oh my God, llegó el profeta. Porque donde quiera que llegue el profeta trae juicio de Dios. No siempre es así. Es así a veces, pero no siempre. Y mira cómo le preguntan, ¿vienes en paz? ¿Vienes en son de paz? Le preguntaron. Como Mike, cuando yo llamo a Mike después de 6 años, yo conocí a Mike hace muchos años atrás y cuando Dios me habló de Casa de Júbilo, yo le pregunté, Señor, pero ¿cómo yo voy a comenzar? Porque yo sé comenzar, pero yo quiero que tú me digas cómo. ¿Cómo es que vamos a hacer esto? Y Dios me dijo, llama a Mike. Y yo dije, ¿qué Mike? Me dijo Little Mike, porque a él le decían Little Mike. He's still little, but they don't call him Mike. Yo dije, pero ¿tú quieres que yo llame a Mike? ¿Para qué? Dice, porque él va a comenzar la iglesia contigo. Y yo no había hablado con Mike por 6 años. Y él testificó esto aquí, por eso es que yo puedo hablarlo de manera abierta. Mike estaba perdido, más que perdido. Él veía a la gente perdidos arriba, él estaba perdido. Y en ese momento que yo lo llamo, el Señor me habla esa palabra, llama a Mike. Yo dejé que pasen 2 semanas, porque yo quería estar seguro que era este Mike. Y pasan 2 semanas y yo voy en camino a mi casa y el Señor me dice de nuevo, llama a Mike. Y yo agarro mi celular, lo llamo y él coge el teléfono en el otro lado. Y yo vine a saber después que en el momento que yo lo llamo, él se estaba fumando un palito de marihuana, ¿verdad? Estaba fumando marihuana. Y él dijo, como dijeron estos ancianos, me va a matar Dios, porque si me llama el pastor Luis de Jesús después de 6 años, es que voy a morir. Y yo lo cité a una comidita, a tomar café y a comer. Y él pensó que Dios había terminado con él, porque él se crió en el Evangelio, Dios tenía un llamado sobre su vida y por muchos años fue quebrantado, por cierto, dentro de la misma iglesia. Y huye, no quiere saber ni de la iglesia ni del Señor, ni mucho menos el llamado. Y años después es que yo lo llamo y está en esa situación. Y cuando me encuentro con él en el restaurante en Kissimmee, que se sienta, lo primero que yo le digo es, God has a destiny for you. Tú has sido llamado
el llamado no sea cancelado, lo que Él quiere que tú lo entiendas y seguir ministrándolo de esa manera. Y yo vi el quebranto de Mike en ese restaurante. Él sometió su obediencia, su voluntad, y hasta el día de hoy Dios lo tiene en bendición. Mira dónde está sentadito, perfumadito, bien afeitadito y recortadito. Y va a tener bebé y tiene una preciosa esposa y va a tener una familia. Es que Dios se la sabe toda. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas en esta tarde, que tú dejes de resistir el llamado de Dios. Hay gente acá atrás. Sígueme la cámara, estamos en vivo, by the way. Hello. Hay gente aquí que Dios los llamó a ministerios en la iglesia y usted ha resistido por años. Porque no se quiere recordar, no quiere vivirlo de nuevo. Fuiste quebrantado, fuiste herido, la manera que sea, de la forma que fuera. Dios te está diciendo, si eres obediente hoy y pones en prioridad mi voluntad, mi propósito para mí, yo voy a hacer por ti lo que hice por David. ¿Cuántos lo creen? Mire el verso número 11 para ir terminando, el verso 9. Luego le presentó a Sama y Samuel repitió, tampoco es este el que yo he escogido. Verso 10, Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. Estos son todos tus hijos. Entonces Isaí le contesta al profeta, queda el más pequeño. Y esa es la actitud que tenemos nosotros mismos de nosotros mismos. Tú jamás me podrás usar a mí, Señor. Yo no tengo el intelecto, no tengo la habilidad, no tengo el don, no tengo el llamado. Yo no soy como él o como ella. Contesta el papá, que by the way, déjame pausar y decirle, por favor, no menosprecie a sus hijos nunca. No menosprecie a sus hijos. Usted construye o destruye a sus hijos con su boca. David se sentía menos porque el papá, usted ve ahí, en el verso número 10 dice, Isaí le presentó a sus 7 hijos, pero Samuel le dijo, el Señor no ha escogido ninguno de estos. Y en la segunda parte del verso 7, Isaí, el papá de David, del futuro rey, que él no sabía que iba a ser el futuro rey. No lo sabía. Él crió el futuro rey, millas de su casa. ¿Qué hubiera sido su actitud si sabía que él iba a ser rey? Lo hubiera enviado a la mejor escuela. Lo hubiera pasado las manos todas las mañanas. Le hubiera preparado el almuerzo. Hubiera pasado las noches hablando con él. Le hubiera comprado un flat screen y un carro a los 16 años. Lo hubiera bregado bien. Le hubiera pasado la manita. Le hubiera dicho, yo soy tu mamita, nunca te olvides de mami, mami, mami. Y el papá hubiera sido diferente. Pero como no sabían que iba a ser el rey de Israel, lo trataron como lo trataron, solo en el desierto. Y ahí es donde él dice, bueno, yo tengo otro más. Y Samuel dice, manda a buscarlo, el verso número 11, que no podemos continuar hasta que él llegue. Yo quiero detenerme en ese verso un momento y le prometo que voy a terminar. Mira lo que dice el verso número 11. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí. Pero está cuidando el rebaño por allá. Esa es la oveja negra, esa es la que aquí nadie quiere. Esa es la que fue rebelde, la que tomó decisiones siempre equivocadas. Ese que nunca quiso estudiar. Ese es el cabezón de casa. De ese nada bueno va a salir, nada bueno va a salir de ese. Por la misericordia de Dios ese está vivo. Sí, ese se dañó desde niño.